La libertad de prensa tiene que ver con los medios de comunicación y la libertad de expresión con el derecho humano de todo ciudadano justamente a expresarse. Pero esto ha quedado confundido porque las cámaras han hermanado la libertad de prensa con los negocios empresariales y con los avances en este sentido. En estos días se viene discutiendo bastante en la Argentina acerca de esto. Estas cámaras han hecho hincapié en un supuesto hostigamiento a la prensa independiente, pero hay algunas cosas para puntualizar. En primer lugar, esta igualación que se ha hecho entre libertad de prensa y libertad de expresión. Por otro lado, cómo estos medios que hablan de libertad de expresión no nos están informando de lo que pasa en América Latina, por ejemplo, y con los asesinatos que hay con los periodistas. Se ha dicho en estos días que este momento que estamos viviendo es peor que la dictadura y que va a haber un muerto, por ejemplo. Y también se ha hablado de todos los impedimentos. Algunas de las cosas que han salido publicadas por estos días. Se ha dicho, por ejemplo, que hay mecanismos de censura. La Nación también agregó que estamos frente a un gobierno autoritario, un gobierno que es la autocracia, que hay ataques a la libertad de expresión. Se habló de elementos afectos al oficialismo que son violentos, de facho progresismo directamente, así tituló la revista Noticias. Se habló en el diario Clarín de la Khmer Rouge kirchnerista. ¿Qué es eso? La Khmer Rouge fue la guerrilla camboyana que mató 1 millón de personas. Con esto se comparó en la Argentina. Clarín también habló de las falanges kirchneristas, de la práctica filonazi y de la iracundia K, del fascismo disfrazado de progresismo. También se habló en La Nación de la compulsión a continuar en el poder de parte de Néstor Kirchner y de la cabeza arcaica de Néstor Kirchner. Hay que prestar atención a los adjetivos que se van diciendo cada uno de los días. Se habló de la fracción kirchnerista de la Barra Brava de Nueva Chicago, por ejemplo, de la tendencia que hay a los intereses mezquinos del oficialismo. Se habló también en Clarín de la falange K, de la información que avanza como tropa onerosa, de la mano inquisitorial oficialista, de la patota comunicacional oficialista. Al jefe de gabinete lo que le dijeron fue que se hundió hasta el propio zócalo de su estilo. Y de Néstor Kirchner, para seguir agregando, La Nación dijo que es un enfático simpatizante del nacionalismo arcaico. Y también Clarín habló de matones cercanos al oficialismo y hoy lo que dijo es que a Néstor Kirchner le importa más el poder personal que las instituciones. Todo esto se ha dicho sencillamente y solamente en estos últimos 10 días. Entonces aparece la pregunta de ¿cuál es el impedimento que ha habido en la Argentina para que la prensa diga lo que quiere decir? ¿Qué cosa es lo que no se puede decir si se ha dicho justamente todo esto? Como esto no tiene una respuesta posible, la única respuesta que se encuentra es que no hay ningún tipo de cercenamiento a la libertad de prensa. Por eso a veces no se entiende cómo hay tanta impunidad y tanto descaro para decir algunas de las cosas que se han dicho en estos últimos días sobre justamente el supuesto impedimento a la libertad de prensa. Va a analizar en su próximo acuerdo, en este máximo tribunal, qué es lo que va a hacer con la ley. No necesariamente ese día va a expedirse en la cuestión de fondo, así que habrá que esperar. De todas maneras, lo interesante es cómo fueron los diarios en estos días contándonos a través de sus modos y sus intereses justamente cómo fue la llegada de la ley a la Corte Suprema de Justicia. Todo esto estuvo relacionado con varios temas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hubo una reunión de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, con la Corte. Casualmente o no, en estos tiempos, eso es para pensar. De esa reunión participaron el CEO de Clarín, Mañeto, y Roca, de Techín, entre otros. Recordemos que estas dos empresas son socias en la empresa Impripost, y ahí plantearon la, entre comillas, preocupación por la presión a los medios por estos días. Esta información, y este es otro dato interesante, se supo por la editorial Perfil y por el Centro de Información Judicial. Así fue que La Nación se vio obligado, el diario La Nación, a darlo a conocer el 29 de abril, cuando la reunión había ocurrido el 26, o sea, con 3 días de posterioridad. Clarín, que participó de la reunión, nada dijo de esta cuestión. Lo que sí hizo Clarín en todos estos últimos meses es generar un clima de enfrentamiento entre la Corte Suprema y el gobierno, hablando de ataque K, de crítica oficial y demás, todo en esa tónica. Una cosa que es interesante para marcar es que la información de esta reunión de AEA
con el titular de la Corte se supo masivamente cuando el expresidente Kirchner denuncia posibles presiones a la Corte en el acto del 1 de mayo en Paraná. Acá lo que es interesante es este fenómeno de que la política le impone cierta agenda a los medios de comunicación y de hecho esto obligó a Clarín y a varios medios a tener que dar explicaciones de por qué había ocurrido esta reunión sin que la dieran a conocer antes. En cuanto a la cuestión de la ley puntualmente, los medios más interesados lo que hicieron fue establecer una fuertísima presión editorial, es decir, disfrazar notas editoriales de noticias y decir que la Corte podía tomarse todo el tiempo que quería, que no había urgencia, cuando en realidad, más que informar, estaban diciendo lo que ellos querían que ocurriera. Por eso, frente a tantas presiones y tantos intereses, no es exagerado para nada decir que justamente en este momento se pone a prueba la entereza democrática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.